Continuamos en Alto Nivel Empresarial. Regresamos para seguir adelante en esta charla con Ariel Fuentes Carrasco, sociodirector de Fuentes Carrasco y Asociado, y naturalmente con Héctor Alcázar. Perdón, mi querido Héctor. Siempre un gusto y un privilegio compartir el espacio contigo. Mi querido Alonso, un placer, ¿no? Retomando un poco el tema, y creo que hay un factor ahí bien interesante para el mercado hoy, sobre todo para las redes de franquicias. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos la cantidad de productos necesarios? ¿Qué está sucediendo realmente en el mercado? Sí, esta falta de comunicación y esta problemática que enfrenta el mercado nacional es debido a un recelo, a una falta de certeza jurídica, falta de confianza de todos estos agentes, ¿no? Muchas ocasiones, por ejemplo, en una licitación pública que fue ganada por un agente en particular, resulta que al año siguiente que tiene que suministrar una serie de compromisos con alguna institución de salud, pues a medio año ya no tiene producto porque se complicó algún tema de planta o porque simplemente los intereses de esta empresa están pensando ya en el desarrollo de una nueva generación de medicamentos como biotecnológicos. Descataloga ese producto, pero están dejando de invertir, por ejemplo. Están dejando de invertir en estos productos tradicionales porque están invirtiendo en una nueva generación. Estás tocando ya nuevas tecnologías. El advenimiento de las tecnologías digitales, de las TICs, están requiriendo un nuevo marco de referencia en materia de propiedad intelectual. ¿Cómo entendemos el reto en esa cancha? Complicadísimo porque, bueno, pues ahora con los sistemas de navegación, con toda la velocidad que está circulando, toda la información y las tecnologías en las redes sociales y la forma de comunicarse de las personas, la televisión está pasando a un segundo término, ahora todo el mundo se comunica por cuestiones de redes, social media, etcétera. No hay un marco legal claramente establecido para todo ello, entonces eso también es un reto muy, muy importante para todas estas empresas, ¿no? Y en este sentido, ¿qué es lo que tenemos que prever como emprendedores para no cometer un grave riesgo, para no tener un grave riesgo y cometer un grave error en materia de propiedad intelectual? Ser muy cuidadosos con lo que están utilizando, con las tecnologías que están utilizando, porque es muy probable o es altamente probable que esté protegida en un territorio donde ellos están prestando un servicio o vendiendo un producto. No hay que tener cuidado de primero no invadir algún derecho de propiedad intelectual, derecho de autor, marca, alguna secreto industrial o tecnología como tal. Y por otro lado, bueno, tratar de tener, además no solamente de no invadir, sino tener esa capacidad de ser el mismo empresario el que proteja esa tecnología para sí, el que tenga una innovación para sí mismo y que la pueda proteger para que goce de los derechos de exclusividad. Ahorita que hablas de invasiones y áreas de riesgo, me acuerdo de la historia de Delichurros en Argentina, que fueron demandados por el uso del churro, cuando en otros países de habla hispana el término churro es perfectamente utilizable y en Argentina andaban queriendo bloquear el camino. Platícanos de la historia porque además es un caso muy relevante en materia de propiedad intelectual y que creo que dejó serias lecciones. Sí, bueno, en realidad es un caso que llega a pasar de manera frecuente. Nosotros, bueno, en este caso el empresario, cuando desarrolló una franquicia exitosa en México y trató de protegerla en otro país, ya cuando quiso expandir su mercado, pues encontró que en otro país ya existía alguien más que de manera ventajosa y con cierta pues deslealtad, porque tomó la idea, le pareció apropiada, fue y la registró en un país donde, bueno, aquel país no tenía la obligación de saber que era una franquicia exitosa en México, porque no están... No, y en el mundo, que está presente en varios países. En varios países. No están comunicadas entre sí las oficinas de marcas en el mundo, entonces pues ellos revisaron y dijeron, bueno, vamos a otorgar la marca, el registro de marca a quien la solicitó, pero de manera ventajosa. Seguramente pasa que cuando algún empresario viaja a otro país y ve un formato de negocio exitoso, pues se regresa y lo quiere replicar, pero de manera poco ética, porque se está copiando una creación intelectual de alguien más, ¿no? Y la marca. Efectivamente, pues bueno, se encontró con que la marca ya estaba protegida en aquel país y bueno, pues se tuvo que hacer todo un procedimiento legal para tratar de anular
aquel registro de marca que no le pertenecía legítimamente a esta persona y bueno, pues después de un procedimiento administrativo y luego judicial en el que todo puede pasar, se logró llevar a buen puerto esta denuncia y finalmente se recuperó el registro de marca para el empresario mexicano, ¿no? Y en ese sentido, las marcas son por país. ¿Qué pasa con las patentes, abogado? ¿Cómo está el tema? Porque ahí como que hay ciertas confusiones, ¿no? Porque tú la marca la puedes registrar y la puedes renovar, digo, cada 10 años, país por país, y no hay momentos, o sea, tú puedes empezar hoy en México, si no la están usando en Argentina, la registras en Argentina, en China, ¿no? ¿Qué pasa con las patentes? Es un tema muy importante y sí es un desconocimiento general, en términos generales, y bueno, es una materia especializada. Efectivamente, tú una marca la puedes registrar en México y 10 años después en Sudamérica y 5 años después en Europa y 3 años después en Estados Unidos. No hay como legalmente no estás impedido para hacerlo o no tienes un término para hacerlo. El único riesgo es que si tardas mucho en hacerlo, puede ser que alguien más tome ventaja de esa creatividad y la proteja. Pero en el tema de tecnología y para el tema de protección de patentes, sí hay que ser muchos más cuidadosos, porque hay un requisito a nivel mundial que es el requisito de novedad. Esto significa que tú cuando ya tienes una creación definida, una tecnología ya definida y puesta a punto, digamos, lista para ser utilizada y comercializarse, tú tienes que presentarla en una oficina de patentes de algún país. Estamos hablando del mundo occidental. Entonces, la depositas en ese país, digamos México, cualquier país de Europa, Estados Unidos, y a partir de ese día tú tienes un término que en un plazo general, o hablando de manera general, a través de un tratado internacional que se llama Convenio de París, tú tienes un término que empieza a correr a partir de ese día. Son 12 meses. Si en 12 meses no presentaste esa misma solicitud, no replicaste ese depósito de solicitud en algún país que sea de tu interés en el futuro, estás perdiendo el derecho de protegerla en otro país. ¿Por qué? Wow. Porque ya no va a ser nueva. Un tema que se vuelve más que relevante en el momento en el que en solo 10 años se ha duplicado el conocimiento de la humanidad. La cantidad de innovaciones que estamos teniendo enfrente es increíblemente grandes, es un gran número. Gracias, qué gusto y qué honor tenerte, Ariel Fuentes Carrasco, socio director de Fuentes Carrasco y Asociados, uno de los conocedores en materia de propiedad intelectual a nivel internacional, que está dando mucho de qué hablar y de qué hablar bien. Y gracias naturalmente a muy querido Héctor Alcázar, de Alcázar y Asociados. Un privilegio compartir. Muchísimo gusto, Ariel, qué gusto. Muchas gracias por invitarme, Héctor, muchas gracias por la invitación y con gusto estamos aquí para platicar cuando gusten otra vez. Será un placer. Gracias. Vámonos rápidamente al comentario de la semana. La entrevista fue presentada por Alcázar y Compañía. El comentario de la semana es presentado por R&L Consultoría Integral SC. Hola amigos. Hoy vamos a hablar sobre el tema del work shifting, trabajo virtual, trabajo desde casa, que ha venido a revolucionar notablemente las relaciones laborales entre las empresas y sus trabajadores. Esta modalidad de trabajo ya se está adoptando en México, pues se ha traído como consecuencia beneficios para las empresas y para los empleados. Para las empresas podemos identificar que existen beneficios como disminución de costos, disminución de equipos de trabajo, y por qué no, hasta la disminución del riesgo de trabajo, ya que no existen traslados directos de casa a la oficina. Con este nuevo método de contratación, las empresas han obtenido una disminución significativa en sus costos y los empleados han obtenido beneficios sociales. En México, el trabajo virtual ha traído como consecuencia beneficios económicos a las empresas y a los empleados. A las empresas les ha disminuido los espacios físicos y los gastos de administración. Las empresas han disminuido significativamente sus costos de administración y sus espacios físicos. Por otro lado, los empleados han obtenido mayor satisfacción ante su trabajo. Actualmente en México, la Ley Federal del Trabajo ya regula esta relación laboral. Por lo tanto, los trabajadores tienen derechos y obligaciones, al igual como si estuviesen trabajando dentro de las empresas.
Esta modalidad de trabajo se está adoptando cada vez más en México, por lo tanto, les invitamos a conocer más de ella. Soy Verónica Rosas y nos vemos en la próxima. El comentario de la semana fue presentado por R&L Consultoría Integral SC. Regresamos con Alto Nivel Empresarial.